Un día como hoy nace Charles Perrault, escritor francés, autor de cuentos como Caperucita Roja, El gato con botas o Pulgarcito. Su nacimiento en 1628. Fue un parto doble en el que también vino al mundo su gemelo, que murió a los 6 meses. Ese hecho curioso se repite en su biografía. Escribió cuentos del pasado más conocido como Mamá Ganso, publicados donde se encuentran los más famosos relatos. Llegó hasta nosotros esta literatura y cobró popularidad. Los personajes que emplea son hadas, otros animales que hablan, brujas, princesas y príncipes encantados. Al final de cada relato, el autor incluye una enseñanza moral referente al contenido de cada historia. El escritor registró las costumbres de una época en que la mayoría estaba inconforme con su situación, y para dar esperanzas a la gente en un periodo histórico que incluía finales felices en sus escritos. Bueno, la Caperucita de Perrault no es muy feliz. Se la come el lobo y ahí se acaba el cuento. ¿Por qué? Porque es una lección para los niños que desobedecen a sus mamás. Pues los finales han sido cambiados. Ese es el problema, que según la época se han reescrito estos relatos ya con otro tono. Pero relativamente sí eran mucho más lights, mucho más ligeros los cuentos de Perrault que los de los otros. Por ejemplo, hay una versión de la Caperucita donde el lobo la viola y antes de eso la hace comer la carne de su propia abuela. Así es. Entonces él era un moralista en realidad. Él era un aristócrata. En cambio, los hermanos Grimm, que vivieron después, eran filólogos, eran lingüistas. Entonces no les importaba la crueldad del cuento, lo reportaban tal cual. Y con los Grimm los cuentos son atroces, con Perrault más o menos. Aquí hasta canciones han aparecido detrás de esas narraciones. A ver, nuestra compañera Gina quiere hacer una aportación sobre este detalle de los cuentos de Perrault. Por ejemplo, en Pulgarcito, se supone que Pulgarcito y sus hermanos iban a ser devorados por un gigante. En la noche antes de serlo, Pulgarcito le roba al gigante las botas de las 7 leguas, que son un calzado que puede recorrer muchas distancias largas en pocos pasos. Los hermanos y él logran huir y posteriormente Pulgarcito se ofrece al rey para hacer, de mensajero, y con esto gana dinero y ayuda a su familia. Este motivo literario de las botas de las 7 leguas es retomado por los alemanes, y un ejemplo de esto es una historia que se llama La maravillosa historia de Peter Schlemihl de Adalbert von Chamisso. Nada más que en este relato, Peter intercambia su sombra por un saco de oro para que la gente lo acepte, por riquezas. La gente lo rechaza por no tener sombra y al final, sin darse cuenta, se compra las botas de las 7 leguas con las que puede estudiar la naturaleza y recorrer todo el mundo. Para los alemanes esto es un tipo de redención porque al final vuelve a la comunión con la naturaleza. Son derivaciones muy interesantes. Sí. No, hombre, y había bosques impenetrables en Alemania. La famosa Selva Negra, que ahora es lugar de turismo, lleno de spas y de hotelitos y todo, era impenetrable, así. Entraban ahí, es más, ahí entraron los romanos, no salieron. ¿Será como el tapón del Darién?
Sí, era una cosa muy, muy densa y era fácil de extraviarse porque no se veía nada. Pues aquí no han podido unir esa carretera a un paso internacional por la feracidad del terreno allí. Y lo montañoso. Sí, porque es la unión entre el Panamá y Colombia, pero son unas montañas de veras imposibles. Todavía hoy encuentran objetos de guerra en bosques en Alemania. Y hay tesoros que dicen que están escondidos en territorio alemán que Todas guerras, incluyendo, dicen, ¿qué? y por ejemplo, el lugar donde los alemanes derrotaron a los romanos, un lugar donde se enfrentaron las tropas de Varo, que así se llamaba el general que tenía el nombre de peso mexicano, y es derrotado por los alemanes cuando antes de que los alemanes fueran una amenaza. Y andaba Augusto César por el palacio diciendo: Varo, Varo, regrésame mis legiones. Era su queja. Y esta noción de que el bosque es un lugar muy peligroso y la villa es un lugar muy seguro es transmitida por Perrault en casi todos sus cuentos, precisamente. Hay una gran diferenciación entre el lúgubre bosque y la ciudad. Por eso uno de los problemas de Caperucita fue desviarse del camino seguro que debía llevar a introducirse en el bosque.